Qué pena, muchachos, haberme demorado ese momentico. 2 segunditos. Qué pena, muchachos, 2 segunditos. Es que tengo que escanear un papel en un segundito.
Entonces, ¿cómo le fue esta mañana? Como que bien, ¿cierto? Pues sí, doctor, toca esperar porque habían preguntas abiertas, muchas. Pero sí, habían muchas abiertas. Conmigo eran por ahí que unas... Demasiadas. ¿Cómo, Carol? Doctor, habían muchas abiertas, más de las que esperábamos. Sí. Ah, qué maluco eso. Pues, para ustedes y para uno. Pero es que es una, como no una norma, pero pues sí una indicación. Yo espero esta noche estar realizando eso, pero preguntaba pues en términos generales, pues el hecho de aún siendo abierta, pues uno más o menos, pues cada uno de ustedes pues saber en términos generales cómo les fue. Eh, Laura Gómez, pero voy a escribir los que me faltaban para no ir a molestar. Bueno, muchachos, entonces recordamos que en la clase anterior hablamos del enfoque, el enfoque clínico ante la presencia de los ganglios aumentados de tamaño. Santiago Guerrero. Sí, doctor. Hola, Santiago. Más o menos tenemos presente de eso que se habló. Sí, pues hasta donde habíamos hablado de la clase pasada, nos diciendo pues de la reducción de los ganglios en las pares, pelo, y pues hacer las preguntas a los compañeros de que alguna vez había aparecido en ellos, pues habían explicado que en algunas enfermedades y ya. ¿Habían explicado qué, Santiago? Qué pena, no lo entendí. Algunos compañeros han dado algunos ejemplos de que tuvieron alguna inflamación de ganglios, pero ante la parte clínica Sí, sí. solamente Ajá. inflamación cuando son ganglios por neoplasia o por alguna infección, pero no cosas más, doctor. Sí, perfecto. Bueno, tenemos algo pendiente, es con respecto a la visita al laboratorio. Yo hablé con Luisa el viernes. Quisiera pues como preguntarles de esta semana unas 2 horas, dígame la hora en que les queda disponible pues a los que me van a acompañar. ¿Qué días, o comento eso con Felipe, es con respecto a los horarios pues que ustedes tengan disponibles? Doctor, qué pena, yo le hago una pregunta imprudente Claro. respecto a eso. Sí, O claro. sea, lo que van a ir a hacer de pronto los chicos que puedan es organizar el laboratorio y todo eso, pero la práctica sería así Virtual. virtual, usted toma las fotos, o bueno, me imagino que usted se las ingeniera, pero entonces nosotros miraríamos desde acá, ¿cierto? Esa era mi duda existencial. Claro, los estudiantes que van a ir es porque me van a ayudar, de muy buena voluntad, me van a ayudar a tomar las fotos y hacer un video. La idea es hacer un video con respecto al laboratorio, en el cual, en ese microscopio que proyecta, lo que hacemos es entonces realizar eso, pues como la dirección pues que va a tener el laboratorio. Y, y luego, claro, lógico, vamos a socializarlo y hacer el laboratorio virtualmente. Esa es la idea, Caro. Bueno. Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a comenzar o a continuar con lo que son esas lesiones que se pueden dar en los ganglios linfáticos, pero que son benignas. ¿Qué es lo que eso implica? Es un enfoque mucho más de tipo patológico que de otro término. Más o menos de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, pues de hechos o situaciones puntuales, pero que en algunas o varias situaciones puede ser dar posibilidades a diferentes tipos de situaciones, como por ejemplo, Blandón,
Vamos a ver si Blandón está aquí. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Usted se acuerda de algo que hablamos con respecto a que, por ejemplo, las edades que tenían alguna influencia no, incidencia y que nosotros podríamos, digamos, como ponernos de mayor vigilancia o de guardia o quitarle peso ante esa situación de los diferentes tipos de edades? ¿Se acuerda? Doctor, no recuerdo muy bien. No, O sea, no, señor, no recuerdo muy bien. no. Bueno, John Andrés, Hola, doctor. John Andrés, digo yo. ¿Lo tiene presente? No, doctor, no me acuerdo muy bien. No, Doctor, María José, dígame. ¿no era que en los pacientes menores de 30 años el 80% eran adenopatías de tipo benigno, creo que era? Sí, inflamatorias o benignas, de acuerdo. Y pues no me Y, que- acuerdo. y resulta que entonces ante un paciente con una adenopatía de un paciente más de 50 años, un paciente que presente una adenopatía, en primer lugar hay que pensar que eso sea algo neoplásico. Y eso, en ese momento lo que se hizo relación de que los pacientes, ¿cuándo era que íbamos a hacer una derivación? O sea, enviarlos al especialista, es, por ejemplo, los pacientes mayores de 40 años que tienen una adenopatía. Eso es una, digamos, como una orden o una determinación de que ese paciente es para manejo especializado, no para hacerlo nosotros como médicos generales, tratando pues de enfocar un diagnóstico. Ante eso, es de remitirlo por eso. Eh, la incidencia que tienen en los niños y hasta los adolescentes de ese tipo de leucemia, sobre todo que como veremos, pues, la leucemia linfocítica aguda, pues, que tienen, pues, es la patología más frecuente, no de que sea muy frecuente, sino que en los niños la patología de tipo linfoide es dentro de otro tipo de patologías o neoplasias y es muy frecuente que suceda. Es de una agresividad significativa y regularmente el pronóstico no es que sea muy satisfactorio como veremos en su momento. Bueno, entonces voy a comenzar la presentación. ¿Algo para comentar? ¿Algo para decirme? Felipe, no. Me imagino que esperar a ver con qué resulto yo ahí en el examen o qué. ¿O qué dice Felipe? ¿Ah? No. Bueno, Felipe, gracias. A ver, ¿dónde está esto? Pues yo miro aquí. Pero que esa clase la tenía en otro sitio. Estamos viendo, muchachos.
Sí, doctor. Bueno, listo, gracias. Bueno, entonces al hablar de los trastornos de los leucocitos, hablamos de dos situaciones. Unos tipos de trastornos proliferativos y la leucopenia. De estos trastornos proliferativos, o sea, en los cuales existe una proliferación indeterminada, exagerada, aumentada de los leucocitos digamos, sea por la presencia sea en sangre o la presencia a nivel de los tejidos linfoides, pues como ejemplo está el vaso, está el timo, está el ganglio linfático y las estructuras linfoides. Entonces, de estos trastornos proliferativos, muchos de ellos se llaman de tipo reactivo, en los cuales pues, se presenta una leucocitosis, que es la que vamos a encontrar nosotros en sangre. Por alguna razón hay aumento de los leucocitos o de las células blancas, como se dice, o la presencia de aumento de ellos en estructuras linfoides, que es lo que se va a llamar la linfadenitis. Y la otra posibilidad de estos trastornos proliferativos es que eso sea algo de tipo neoplásico. Existe también una situación en la alteración de los leucocitos que se dé algo que llaman leucopenia. Es la disminución muy notable, significativa, con cierto tipo de condicionamientos que nos va a hacer pues como enfocarnos a diferentes tipos de patologías en las cuales pueda estar sucediendo eso. Entonces, en primer lugar, la leucopenia, y la vamos a definir. Una disminución indudablemente que sea normal en el recuento sanguíneo de los leucocitos. Se tiene establecido más o menos un promedio de menos de 4.000 células por milímetro cúbico. Es muy dado que cuando exista una disminución de los leucocitos, porque aquí estamos hablando de todos, de los neutrófilos, de los basófilos, linfocitos, monocitos y neutrófilos. Pero generalmente cuando está esta disminución significativa, es muy usual, qué pena, que eso esté asociado a la disminución de neutrófilos circulantes. ¿Qué es lo que se llama a llamar por eso la neutropenia? Y eso hay varias y muchísimas causas por las cuales eso pueda suceder. Bueno. Entonces, la neutropenia se caracteriza entonces por una disminución del número de neutrófilos, a diferencia de que la granulocitosis es una reducción clínicamente significativa del número de neutrófilos circulantes. Con eso, ¿qué sucede? Y se hace como el énfasis o el enfoque a que sea de tipo clínico, es a la gran susceptibilidad que puedan tener estos pacientes para presentar infecciones de origen de cualquiera, pero sobre todo pues, de tipo bacteriano, de tipo viral, de tipo micótico. Hecho que pueda suceder en cierto tipo de pacientes, que a quién se le ocurre considerar o pensar en qué tipo de pacientes. ¿A quién se le ocurre de pronto? Ninguno. ¿Puede volver a repetir la pregunta, doctor? A ver, ¿qué tipo de pacientes que tienen esta disminución tan significativa de 4.000 milímetros cúbicos, que nosotros podemos esperar que a esos pacientes les pueda estar pasando eso, y que indudablemente es un paciente que vamos a tener la consideración que tiene una susceptibilidad grandísima a presentar infecciones bacterianas, virales y micóticas, entre otras? VIH, doctor. Los pacientes inmunosuprimidos, y por eso existe una serie de parámetros paraclínicos, como es el conteo de esos leucocitos, indudablemente a expensas de unos subtipos como el CD4, pero pacientes que cursan con VIH y que le hacen un recuento de leucocitos y que está por menos de 4.000, es un paciente que debe tener un tipo de atención especial, un tipo de condiciones, porque este paciente, ante nada, va a tener una enfermedad de origen bacteriano. Bueno, entonces, es dado que esta reducción del número de neutrófilos se puede producir siguiendo dos causas mayores. Uno, que no se estén produciendo adecuadamente, o sea, una granulopoiesis que sea inadecuada o que sea ineficaz, como por ejemplo que ellos estén quedando en uno de los procesos de evolución. O otra es
que exista una destrucción incrementada de los neutrófilos circulantes. Hecho que puede suceder en los casos en los que los pacientes están ante un proceso séptico, que tenga una infección generalizada de origen bacteriano, que hace que los neutrófilos, por esa necesidad de generar este proceso de fagocitosis, van a disminuir. Y la producción no va a ser compensada con el hecho de estarse destruyendo tanto neutrófilos. Bueno, eso se puede generar entonces una supresión de las células germinativas hematopoyéticas, o sea, no se están produciendo en forma adecuada o no se están produciendo esas células granulopoyéticas, o porque haya una supresión de los precursores granulocíticos comprometidos. Otra situación, porque la hematopoiesis es ineficaz en casos, por ejemplo, de las anemias megaloblásticas. La neutropenia y agranulocitosis, entonces, debida a la destrucción acelerada de neutrófilos circulantes, pacientes que tengan lesión del mecanismo inmunitario, pacientes que tengan aumento de la utilización periférica, como lo que mencionamos ahora, pacientes en los cuales por alguna razón tengan un proceso de tipo bacteriano. Y lo que dicen los pacientes con esplenomegalia. Entonces, la causa más frecuente, de todas maneras, de estos pacientes con granulocitosis es la que se origina a través de medicamentos. Ese tipo de toxicidad que se puede a veces generar. Ejemplo, los glucocorticoides y los fármacos citotóxicos, es esperado a que eso llegue a suceder. Los pacientes que tienen por alguna razón, ejemplo, pacientes con trastornos del sistema inmunológico, en los cuales ellos requieren de estar tomando glucocorticoides en una forma permanente, son controles que periódicamente se deben de estar haciendo controles serológicos para determinar si los neutrófilos están disminuyendo notablemente, hecho que lo va a llevar a otro tipo de riesgo de presentar infecciones bacterianas. Como medicamento se menciona aminopirina, cloranfenicol, sulfonamidas, clorpromacina, tiuracila y fenilbutazona, pues entre otros, pero pues estos se hablan pues como que por el hecho de utilizarlos con un poquito más de frecuencia. Bueno, esta neutropenia y agranulocitosis entonces se puede estar determinada por una hipercelularidad medular. Es el caso en que hay una destrucción acelerada o masiva de los neutrófilos circulantes. Y las neutropenias generalizadas por una granulopoiesis ineficaz. Y la hipocelularidad medular es en los casos en que la granulocitosis generadas por sustancias que suprimen o destruyen los precursores de granulocitos. Entonces, ante esas situaciones puede darse un proceso de hipercelularidad o un proceso de hipocelularidad, con las causas pues, que estamos mencionando. Bueno, dentro de la presentación clínica que podríamos esperar ante un paciente que tenga una disminución significativa de los neutrófilos o que llegue hasta el momento de hacer una granulocitosis, son pacientes que es dado que vayan a tener signos o síntomas que van relacionados con infecciones bacterianas. Pacientes que van a presentar indudablemente fiebre, la presencia de escalofríos y hechos o signos, sintomatologías pues llamémoslo como de una forma como de agotamiento ante ese tipo de proceso, como la presencia de malestar general, de fatiga y debilidad muscular. Es muy dado que pacientes con una neutropenia es muy factible que vayan a tener un proceso letal en muy poco tiempo, de una mayor significancia a lo uno que está esperado, digamos por el sitio anatómico donde se está generando ese proceso infeccioso, que es manejable. E inclusive esos microorganismos que regularmente son muy sensibles a una sensibilidad muy amplia a antibióticos, entonces regularmente son infecciones que se resuelven generalmente en una forma satisfactoria y que en estos pacientes no van a tener igualmente la respuesta. Bueno, a diferencia lo que es la leucocitosis. Entonces es un aumento de los leucocitos circulantes en los cuales se determina que pues, un promedio mayor de 10.000 milímetros cúbicos en el adulto. En el neonato tiene una significante diferencia que hace que en ellos sea mucho más
perdón que me les haga aquí un momentico, que sea mucho más de mayor significado. Joan Guevara. Doctor, buenas tardes. Joan, buenas tardes. Joan, a ver si me pega una averiguadita. Ahí en lo que yo estoy mencionando en esas diapositivas hablo de mayor de 10.000. Pero hay unos laboratorios que son laboratorios en unos tipos de protocolos un poquito más específicos, en la cual no hablan que sea mayor de 10.000, porque pues 10.300 o 10.500 puede ser pues muy cercano pues al promedio normal. Y otro es el término en cuanto es el número de leucocitos normales en los recién nacidos. Entonces, Joan, de pronto me podría pegar una averiguadita de eso, de esos dos detalles, de otro concepto que nos va a mencionar en cuanto es el promedio máximo de los leucocitos en sangre periférica y en cuanto es el de los niños, o sea, que normalmente, que eso no estén implicando ninguna enfermedad. Sí, por favor, y me hace una seña cuando ya lo tenga, ¿sí? Bueno, la entiendo el de los recién nacidos, buscar Y en el adulto. Y en el adulto. Estoy hablando de aquí. Listo, me avisa. El recuento de leucocitos circulantes en adulto y igualmente el recién nacido. Que normal sea mayor a 10.000. Eso es lo que quieres saber. No. En ese otros, algunos datos que digan cuando se habla de leucocitosis, o sea, cuando tiene mayor de tantas células. Exacto. Bueno, puede verse en primera instancia infecciones agudas, como ya pues se hace pues menciona eso pues cuando se habla de inflamación aguda, pues que lo vio el año anterior, que todos esos procesos, las células que actúan en ese caso. Sabemos que trastornos de tipo inmunitario, el hecho de tener traumatismos donde hay necrosis de células, donde hay destrucción de tejido, pues hay una reacción de respuesta y la factibilidad de que en ese sitio de traumatismo haya infecciones sobreagregadas, pacientes intoxicados, pacientes que tengan trastornos metabólicos endocrinos, pacientes con sangrados profusos, siempre por norma, y lo vimos pues en su momento, el infarto agudo del miocardio siempre tiene leucocitosis. Y la presencia pues, cohabitando con neoplasias malignas. Bueno, entonces el valor de los leucocitos circulantes se ve afectado pues, por diferentes factores. Uno, por el tamaño de los compartimientos de las células precursoras y del almacenamiento mieloide y también linfoide en la médula ósea, en la circulación e inclusive en los tejidos. Por ejemplo, el tamaño que pueda tener el compartimiento de esos espacios de tipo sinusoidal, o a través de este sistema de circulación a nivel del tejido esplénico. Bueno. Otro es la tasa de liberación hacia la circulación desde los compartimientos de almacenamiento. Y otro es el porcentaje de células adheridas a la pared endotelial, que es lo que se llama la tasa de marginación, y el otro es la tasa de extravasación hacia los tejidos. Bueno, entonces los mecanismos de leucocitosis en este sentido van a depender del compartimiento afectado y el factor involucrado. Estos tales factores van a responder pues en forma diferencial, dependiendo pues del tipo, el tipo de agente que está generando ese tipo de la lesión, y por eso se le determina pues que sea, por ejemplo, una neutrofilia cuando esas pesas de los neutrófilos, una eosinofilia de los basófilos, basofilia de los eosinofilia de los eosinófilos, basofilia de los basófilos, monocitosis de los monocitos. Y el hecho de que aumente, pues como ya bien lo sabemos previamente, que en esta leucocitosis, dependiendo de lo que nosotros encontremos en la sangre, en un cuadro hemático que se pidió, pues nosotros nos vamos a enfocar a que eso es una infección de tipo agudo, es una infección de tipo crónico, es una enfermedad, por ejemplo, de tipo parasitaria, o que va a tener la sospecha que de pronto aquí está sucediendo algo de tipo neoplásico, que esto posiblemente sea producido, digamos, a consecuencia de un proceso de tipo viral. Bueno, qué pena, muchachos, que me esté saliendo. Joan, ¿ya nos averiguó algo? Sigo buscando, doctor. Bueno, listo. Me hace una seña, ¿sí?
Claro que sí. Bueno, gracias. Paula, Cristina. Buenas tardes, doctor. Paula, de pronto la pregunta es muy general y es muy posible que no sea competencia pues, de ustedes, pero le pregunto, si nos dicen que el recuento de los leucocitos está en 16.000, ya sabemos que está muy aumentado, y que el diagnóstico diferencial nos muestra, ustedes ya han visto eso, ¿cierto? En otras disciplinas, como el recuento normal, yo Sí, creo que sí. doctor. Con los valores normales. Bueno, listo. Entonces, resulta que los neutrófilos, y que más o menos se habla pues como de un promedio de del 55 al 70% de las células en promedio, y resulta que está en las células que están observando, el 90% son neutrófilos. Se le ocurre pensar, dígame, 3 enfermedades en las cuales uno podría pensar, sin tener ningún concepto clínico hasta el momento. No, doctor, pues yo pensaría más en una enfermedad que sea pues causada por un virus, por una bacteria o pues por un hongo. Bueno, Paula. Melissa. Melissa. Doctor. Hola, Melissa. Escuchó lo que nos mencionó la compañera. Paula. Señor. ¿Sí escuchó lo que mencionó Paula? Sí, doctor. Bueno, ¿está de acuerdo con lo que ella dijo? Pues sí, doctor, cuando nosotros encontramos neutrofilia, pues con un paciente uno pensaría en un proceso agudo, entonces podría ser una infección recientemente adquirida por el paciente. Como lo dijo mi compañera, yo concuerdo que podría ser vírica, podría ser bacteriana, pero pues de corto transcurso, o sea, que sea reciente. Bueno, listo, mujer, gracias. Valentina Blandón. Doctor, Bueno, ¿tiene el mismo concepto o algo adicional o diferente para mí? no, señor, sí, también pienso lo mismo, también pienso que puede ser por infecciones, ya sean víricas o bacterianas, como han mencionado mis compañeros. Bueno, ¿alguien del salón que tenga un concepto diferente? Ante eso les voy a mencionar lo siguiente. Doctor, la neutrofilia se presentaría más si es de causa bacteriana y ya, por ejemplo, si es vírica linfocitosis. Exactamente. Si tiene una neutrofilia, ahí no hay por qué pensar ni que sea por hongos, ni tampoco que sea por virus. Es solo bacterias. ¿De acuerdo? Infecciones bacterianas de tipo agudo. ¿Sí? Eso con ¿Apendicitis? ese... ¿Cómo? Una ¿El apendicitis, apendicitis? sí, por supuesto. Muchachos, qué pena yo contesto el teléfono. Yo no... Aló. María, muy bien, mujer, ¿y usted? Qué bueno. Ay, ay. Sí, de Angie. Sí, yo se la mando. No, ay, yo se la había mandado a la doctora María Eugenia. Ella, sí, en el quiz sacó 5. Ah, se los mando. Pero ella, ¿por qué no? Pero ella, ¿por qué no lo mira? Pero ella, ¿por qué les pregunto a ustedes si ella hable del sistema y ahí está la nota? Si ella lo... No, no, en Q10 no, en la plataforma. Claro. Pues ella, por el lado donde ella examen, ahí está la nota. Pues no veo la razón. Ella siempre da la vuelta pues, por esa razón. Exactamente. Ella, pero momento no lee la nota, por favor, dígale que mire donde debe mirar, para que haga el ejercicio como debe hacer, no llegarán de ustedes a molestar. Listo, mujer, muchas gracias. Bueno, que estén bien, chao. Muchachos, qué pena ser interrumpido. Bueno, entonces en los casos en que están aumentados los neutrófilos, infecciones bacterianas. Eosinófilos, sabemos cuál es la función de ellos. Vamos a en pacientes con dermatitis alérgica, pacientes con asma bronquial, que tengan parasitosis, que tengan reacciones farmacológicas, algún tipo de vasculitis, e inclusive en algunas enfermedades malignas se pueden encontrar eosinófilos, y creo que en la clase anterior lo mencioné.
Uy, mejor dicho, ¿cuántos puntos para que me diga? Miguel Ángel Cabrera, ¿se le ocurre? Mejor dicho, los puntos ahí para el próximo examen. Doctor, Miguel Ángel. respecto a qué célula específica, es que se le entrecortó ahí. Bueno, no, me dicen muchos, si están recortando, me dicen. Miguel Ángel, la pregunta es la siguiente, estoy hablando de los eosinófilos cuando están aumentados. Toman una muestra de sangre y resulta que normalmente es hasta el 5% y resulta que los tiene en el 30%. De las células que están, 30% son eosinófilos. Entonces yo estaba mencionando todo lo que son las situaciones alérgicas de pacientes con rinitis, con asma bronquial, con dermatitis, pacientes con parasitismo, pero ahí está el nombre de neoplasias. Hay algunas neoplasias en las cuales se encuentran eosinófilos. Si usted la sabe, mejor dicho, pues no le digo ni la nota del examen, porque es que yo la mencioné en la clase pasada, pero yo sé que no tienen por qué acordarse. No, dígame no. No, la verdad, doctor, solo me acuerdo de una miocarditis. Era muy eosinofílica, pero no, de la neoplasia no. Bueno. En la clase, claro, yo lo hice mencioné en una forma pues, más bien como superficial porque pues, no era parte como del tema, pero resulta que, eso que no me está allá, resulta que en un tipo de patología maligna, como es la enfermedad de Hodgkin, lo que hace es que yo pronto comenté que el ganglio linfático no varía mucho y que lo único para el patólogo puede ser el hecho de encontrarse eosinófilos en ese sitio, que normalmente no tiene por qué haberlos. El aumento de los basófilos es muy raro y generalmente nos indica que una enfermedad mieloproliferativa se está generando. Los linfocitos, el hecho de que están aumentados, aquí sí entra a jugar esto, lo que son las infecciones de tipo viral. También pacientes en trastornos con estimulación de tipo inmunológico crónico. Y la monocitosis en infecciones que son muy crónicas, algún tipo de endocarditis de tipo bacteriano, o también, por ejemplo, el paludismo o la rickettsiosis. Entonces, eso es una forma como de indicarnos que se pide un cuadro hemático donde está el leucograma y que si el leucograma está aumentado en el número de células, están 18, 20.000, lo que fue, entonces, que dependiendo del tipo de células diferencial que esté aumentando, pues nosotros podemos enfocarnos hacia ciertas posibilidades de diagnóstico, el cual lo vamos entonces a conjugar o armar ese rompecabezas con que clínicamente qué tiene el paciente o otras ayudas diagnósticas que nos han prestado. Un compañero hizo ahorita el comentario de la apendicitis. Ese paciente llega con un dolor en tal sitio, es un dolor que tiene tantas horas, que se ha intensificado, que ya se irradió a la fosa ilíaca derecha y resulta que le tomamos un cuadro hemático y que tiene leucocitos en 22.000 y que los neutrófilos son el 90% de las células, casi que totalmente conclusivo de que ese paciente tiene una apendicitis. Bueno. Ahí en esa leucocitosis uno podemos encontrar otro tipo de componentes, como es, por ejemplo, granulaciones tóxicas, los cuerpos de dolo o vacuolas citoplasmáticas. Estos son hallazgos que regularmente se hacen a nivel de bacteriología, pero pues que el médico debe saber que eso existe. Entonces, en estas granulaciones tóxicas es frecuente que se encuentre. Pueden quedar, pues, digamos, como ese tipo de inclusiones, por decir algo dentro de ellas, y nos va a referir, pues, como la orientación hacia algún tipo de procesos de tipo inflamatorio. Ejemplo, estos cuerpos de DOR los vamos a encontrar en infecciones virales agudas y van a generar que sean unos linfocitos activados en sangre similares a una célula linfoide de tipo de aspecto neoplásico, los vamos a encontrar sobre todo en niños. Y estas vacuolas citoplasmáticas en estados inflamatorios donde hay abundante presencia en la sangre de granulocitos inmaduros, lo cual en cierto momento nos puede simular a que eso sea de pronto una leucemia de tipo mielógica. Bueno, ya esto es otra cosa, eso ya es en tejido linfoide y lo que se llama lo que son las linfadenitis. Ahí como la imagen nos lo está mostrando, estamos ante la presencia de un ganglio linfático. Y esto que estoy señalando es la cápsula, está la zona convexa, está la zona cóncava, este es el hilio, estos son vasos sanguíneos que son arterial que entra, venoso que sale, eferente que sale,
Esto es la zona subcapsular, esto blanquito, y esta es la zona cortical, la zona medular, donde esto es muy notable, que cada cosito de estos, que es un folículo, tiene una zona central de menor color. Esto, por ejemplo, esta no. Este sí es de los poquitos que no tienen la zona central clarita, como si lo tiene esto. ¿Esto qué implica? Que se generaron centrogerminales. ¿Y eso qué hace? Que aumente el tamaño del ganglio linfático, como mencionamos en la clase pasada. Y si aumenta el tamaño del ganglio linfático, esto que es la cápsula, ella va a estirarse y eso produce dolor. Sabemos que por fuera se encuentra tejido adiposo. Bueno. Entonces, en la linfadenitis hay activación de las células inmunitarias que va a generar cambios indudablemente morfológicos en los ganglios linfáticos. Es muy dado que esto puede darse por estimulación de tipo antigénica. Lo que le mencionaba ahora, que los ganglios tienen esto, que son los folículos primarios y que es este folículo primario, que el momento de tener una respuesta de tipo antigénica se transforma en folículo secundario, porque tiene esto que es el centro germinal. Y eso hace que se genere cambios en el ganglio linfático, como por ejemplo una hiperplasia, aumento del tamaño de las zonas paracorticales, y por eso va a depender del estímulo tan significativo y la intensidad de la respuesta que tenga la capacidad de dar el paciente. Es muy posible que en alguna linfadenitis, aquí estamos hablando de esto, es solo un ganglio linfático aumentado de tamaño, o más que aumentado, es con cambios de tipo de proceso inflamatorio. Pero hay algunas situaciones en que el aspecto que toman nos va a orientar a que posiblemente está el tipo de patología, como vamos a ver en un momentico. Bueno. Esto que se llama la linfadenitis aguda inespecífica, que lo que yo les mencionaba en la clase anterior y lo más frecuente que suceda, es un hecho así medio infructuoso, pues sobre todo en cierta forma hasta para el paciente, pero pues más al médico tratante pues de que inespecífica, eso puede ser causal de muchas cosas. Entonces, esta linfadenitis aguda inespecífica se debe en su mayoría al drenaje directo de microorganismos, de restos celulares o de material extraño en ese sitio. Entonces, cuando se ubican, como mencionamos en la clase anterior, en región cervical, es de esperarse que estén drenando de patologías que sucedan en la cavidad oral, por ejemplo, patología dentaria que es tan frecuente, o de las amígdalas. Mientras, o a diferencia, que en la región axilar, región inguinal, drenan la superior en la axilar y la inguinal en extremidades inferiores. Bueno, en esta linfadenitis aguda específica entonces, vamos a encontrar, ¿si están escuchando bien, muchachos? Sí, doctor. Joan, ¿cómo le fue? Doctor, bien. Por acá encontré algunas bueno. Consideraciones en recién nacidos. Sí. Lo primero dice que el número total de leucocitos es alto al nacimiento, pero que presenta un breve aumento a las 12 horas de vida, seguido de una rápida caída hasta el final de la primera semana. Los valores estables los valores quedan estables durante el primer año y posteriormente hay un descenso paulatino hasta que alcanzan las cifras normales que se tiene también en adultos. Bueno, pero el número, ¿no le habla por ahí? El número, bueno, aquí me presenta, hay una tabla que sería como mejor como enviarla, no sé si de pronto, porque la tabla habla pues ahí de recién nacido, en el total no aparece, pero aparece de neutrófilos y linfocitos. Habla de neutrófilos de 2000 a 6000, linfocitos de 2000 a 6000, pero el número total así en recién nacidos de linfocitos no, de leucocitos no aparece, doctor. Joan, vuelva a buscarme en un cuadro hemático, ¿cierto? En un recién nacido, ¿cuánto es el total de leucocitos? A ver si... ¿Sí? Vuelva a buscarme, por favor. Y listo, y nos dice, bueno. Listo. En un proceso inflamatorio, entonces vamos a encontrar unos folículos linfoides grandes que ya tienen centros germinales, inclusive como se están produciendo nuevas células de defensa, nuevos neutrófilos, nuevos leucocitos, es posible que encontremos figuras mitóticas. Es de esperarse que vamos a encontrar células fagocíticas, como son estos macrófagos, en los cuales van a tener
células muertas o pedazos de partículas de bacterias o inclusive de otros microorganismos. Cuando los agentes causales son microorganismos piógenos, entonces es muy dado a que esos microorganismos generen factible o potencialmente lesiones de tipo necrótico. Entonces, en el centro de esos folículos se genera necrosis. E inclusive, en algunas instancias, el ganglio linfático se necrosa en su totalidad y se forma una masa de material purulento. Es dado que en las regiones menos complejas, pues se observa dentro del ganglio linfático que normalmente no debe de haber un solo neutrófilo. Vamos a encontrar neutrófilos rodeando esos folículos linfoides. Y puede haber muchos neutrófilos en los senos linfoides. Las células de revestimiento de esos senos se van a ver hipertróficas y ellas se van a ver de mayor tamaño, pues son epitelio plano simple. Aquí se van a ver cilíndricas, inclusive pueden sufrir cambios de hiperplasia. En la linfadenitis aguda, pues es un paciente con la presencia de ganglios que duelen, que inclusive cuando se genere ese componente de necrosis, como muestra esta imagen, el ganglio puede generar un trayecto fistuloso, o sea, hacer una necrosis del ganglio linfático y comprometiendo tejidos blandos y llegar hasta la piel, como una forma de buscar el drenaje de ese material purulento que tiene incluido dentro del ganglio linfático. Bueno, en esta linfadenitis crónica, ya pasamos las agudas, en esta crónica de tipo igualmente inespecífico, puede darse entonces, o se toma estos tres parámetros que puedan darse, que se dé un aumento de los folículos, o sea, una hiperplasia folicular, que se dé una hiperplasia paracortical, o que se dé una histiocytosis sinusal. El hecho de que histológicamente se presente eso es una responsabilidad del patólogo y él siempre lo tiene que decir. Que si es un caso de un ganglio linfático que el patólogo recibió de un paciente que lleva 3 meses con el aumento del tamaño de ese ganglio linfático, que el médico general ya le hizo tratamientos correspondientes y que el ganglio linfático no disminuyó nada de tamaño, es más, ha aumentado de tamaño, y al hacer el estudio histopatológico, pues el patólogo está en responsabilidad de enfocarse de acuerdo, o el patólogo nos debe informar muy bien qué tipo de hiperplasia es, y de acuerdo a eso el médico tratante le puede más o menos enfocar, considerando en los casos de hiperplasia folicular, pensar paciente que está cursando con HIV, con una toxoplasmosis, con una artritis reumatoidea, cuando la hiperplasia es paracortical es porque el paciente puede estar cursando con una mononucleosis infecciosa, con infecciones virales o la utilización de fármacos. Eso de mononucleosis, eso ya creo que lo habíamos hablado. ¿Cierto, Sara? Sara Jimena. Doctor, ¿Se había mencionado eso, la mononucleosis infecciosa? creo que sí, doctor. Bueno, ¿sabe qué es? Mononucleosis Infecciosa. infecciosa, pues no lo tengo claro, doctor. Entonces hagamos una cosa, Sara. ¿Tiene sueño? No. ¿Ah? No, doctor, ¿No porque tiene sueño? tengo Me lo averigua por... dormida. ¿Ah? Doctor. Sí, tiene cara. Sobre todo el ojo derecho. Ese ojo derecho está dormido. Sara, averigüen a saber qué puede averiguar y me hace una seña para que comentemos. ¿Sí? Bueno. Doctor. Sí. Bueno, dice que hay valores hematológicos en la sangre del cordón del recién nacido que tienen un total de leucocitos de 10.000 a 30.000 unidades, ¿cierto? Sí, sí. Además, hay como, sí, lo que estábamos mencionando ahorita, de que hay una disminución en los valores a medida que van pasando los días en los recién nacidos. Entonces, al nacer, dice que son más o menos unos 18.100, ¿cierto? Pongámosle un número. Exactamente. A los 7 días son 12.000, a los 14 días hay 11.000, van disminuyendo, pero siempre son por encima de 10.000 unidades.
Perfecto, excelente el aporte. De verdad que con eso hay que tener presente, porque nos encontramos con un niño que llega al servicio de urgencias, tiene 17.000, no, ya, pues no, la infección y a utilizar una cantidad de ayudas diagnósticas y generar unas falsas expectativas, sin dejar de considerar en ese momento que de pronto estamos cursando es con algo que es normal. Por eso, pues es sano hacer el comentario y gracias por eso, de que esas son cosas que pueden llegar a pasar. ¿Sí? Bueno. Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces en este primer caso, gracias, Joan. Sara, quedamos pendientes. En este caso, la linfadenitis crónica en específica, pues, la hiperplasia folicular, son estímulos que activan respuestas humorales de tipo linfocitos B, o sea, por eso se llaman humorales, y se reconocen porque los folículos secundarios están rodeados de linfocitos B nativos resistentes. Esto es un centro germinal, estos son células inmaduras que se encuentran aquí en el centro, y nos está haciendo menciones de lo que se encuentra a su alrededor. En estos centros germinales hay dos regiones que son diferenciables. Una más oscura, que está conformada por linfocitos B, que son nuevos, o sea, neoproliferados y se llaman centroblastos. Y una zona más clara, con linfocitos B irregulares, que se llama centrocitos. O sea, que son células que se encuentran mucho más en la periferia y que tienen como un paso más de maduración. En la hiperplasia folicular, entonces vamos a encontrar macrófagos pues, de cuerpo teñible, o vamos a encontrar esta red de células dendríticas y lo que ya habíamos mencionado. Considerar en primer lugar estas tres posibilidades como un elemento, un arma para orientarnos a un diagnóstico un poquito más específico. Bueno, en esta hay un hecho, qué pena que pase las diapositivas. Eso es el ganglio linfático, la zona cóncava, la zona convexa, está la cápsula, estos son los septos o tabiques, está la zona medular y la zona cortical. Y estos montocitos son los folículos, que están aumentados de tamaño, y entonces aquí pues en este caso, y que las zonas centrales son mucho más claras, y que ellos son de diferentes tamaños, hecho que es determinante para el informe de patología, a diferencia de esto, que los folículos son muy parecidos entre ellos. En estos, para estar tranquilos y que esto es un proceso inflamatorio, es que los folículos estén de diferentes tamaños. ¿Qué sucede entonces en estos casos de linfadenitis crónica? A pesar de que los folículos están aumentados de tamaño, él conserva la arquitectura, la zona cortical periférica y la zona medular central. Que lo que les mencionaba, de que exista variabilidad entre el tamaño de los folículos. Hay que pensar que eso es benigno. Y que además, que en esos folículos vamos a encontrar abundantes figuras mitóticas, vamos a encontrar macrófagos con restos de células en su interior o de microorganismos, y que vamos a encontrar eso que se mencionó ahora, esas zonas claras con centrocitos y zonas oscuras con centroblastos. Vean esa figura mitótica aquí, especular de esta célula. Que ellos están, el núcleo está, cada zona en la parte o en el lado ecuatoriano. Bueno, en esta hiperplasia folicular, ella se debe entonces a estímulos que sean desencadenados ante la necesidad o la respuesta que se da pues, en estos casos de linfocitos de tipo T. En ellos hay presencia de linfocitos T activados denominados inmunoblastos, los cuales son mucho más grandes, poseen núcleos redondeados, cromatina abierta y la presencia de nucleoles prominentes. Los cambios se producen en lugares del ganglio ocupados por células T, y lo que hacen es invadir, inclusive a veces pueden dar el aspecto de borrar los folículos con zonas B, o sea, esta zona que parece borrada, estos son los folículos, y esta zona pues, parece borrada porque esos linfocitos T han invadido en una forma notable esas zonas. Pensar medicamentos, lo que mencionábamos, virus o lo que les mencionaba, la utilización pues, de medicamentos. Está la histiocitosis sinusoidal. Esa es la histiocitosis de los senos, que refiere a la distensión y hay resalte de los sinusoides linfáticos. Las células del revestimiento endotelial de esas zonas sinusoidales están aumentadas de tamaño, hipertrofiadas o recubiertas por células cilíndricas simples. Hay una marcada dilatación de los senos ganglionares, en cuyo interior, junto a linfocitos y células plasmáticas, se van a identificar este tipo de células que son histiocitos.
Esta forma de hiperplasia es más bien inespecífica, pero hay que tener muy presente que cuando el patólogo haga un informe de que un ganglio linfático que tiene linfadenititis con histiocytosis sinusoidal, hay que pensar que este paciente no vaya a tener esto. Un cáncer de mama en el cual se está haciendo el drenaje a los ganglios linfáticos. Bueno. Es dado que... Doctor, Sí, mujer. Sara, ¿cierto? sí, ya le tengo la Listo, mujer. información. Qué chévere, cuéntelo. Dice que la mononucleosis infecciosa también se le llama la enfermedad del beso y porque normalmente se pasa por saliva y es provocada por Sí, el virus del Epstein-Barr. Ya, es causada por virus del Epstein-Barr, exactamente. sí, afecta normalmente los ganglios linfáticos, las glándulas salivales, la garganta y lo que produce básicamente es fatiga, como una fatiga extrema, fiebre, inflamación pues, de los ganglios del cuello, las axilas. Perfecto, y es muy dado que sea a nivel de cuello. Es la presencia de unos ganglios dolorosos. Es muy posible en personas, en adultos jóvenes, que simplemente sienten eso, que tienen ganglios que le duelen. Y es en la región anterior, ahí donde están tocando, esas manos están ahí en el cuello, en la zona anterior del cuello. Y que haga pues que se presente este tipo de situación, y es una patología que es más o menos frecuente. Bueno, gracias, mujer. En esta linfadenitis crónica, como ha sido un proceso de un día, de otro, de un mes, de 2 o 3 meses, es muy dado que ya no duelan como si duele un ganglio que está acabado hace pocos días, aumentó de tamaño. Está la linfadenitis crónica específica, en la cual existe la histocitosis de células de Langerhans. Antes lo llamaban como una histocitosis de tipo X. Es una entidad caracterizada por la proliferación de células de Langerhans. Se presente normalmente en la piel, inclusive puede ser presente también en el timo, donde histológicamente vamos a encontrar en los núcleos ciertas características de que ellos son irregulares, elongados, con surcos, con pliegues prominentes y que pueden estar dispuestos en diferentes direcciones. Y clínicamente es dado que estos pacientes, la manifestación más común es la presencia dolorosa, inclusive pues con la presencia de compromiso ganglionar con una situación de tipo multisistémico. Está la otra, la tosoplasmosis, y vamos a encontrar unos ganglios de consistencia dura. Es posible que de pronto en este tipo de linfadenitis vamos a encontrarlo también en un estado de gestación. Eso hay que correlacionarlo indudablemente con la serología. Y clínicamente pues vamos a encontrar signos de febriles agudos, la presencia de ganglios aumentados de tamaño, o el hecho de que una mujer embarazada totalmente asintomática, o niños con una enfermedad neonatal, como por ejemplo con una ictericia o una encefalitis. Bueno, son imágenes histológicas pues, del aspecto. Entonces el folículo, espera que no me están cuadrando, que es el folículo con el centro germinal, que la zona periférica esto está más oscuro, la zona central está mucho más clara, las células son mucho más inmaduras en ese sitio. Bueno, esto es un video, bueno, mira. También llamados glóbulos blancos, son un componente importante de la sangre y una pieza clave en el sistema inmunológico. Son producidos en la médula ósea y algunos maduran en los ganglios linfáticos, el vaso o el timo. El tiempo de vida de los leucocitos maduros varía de aproximadamente unas pocas horas a varios días. En las personas sanas representan alrededor del 1% de la sangre. El recuento normal es por lo general entre 4.000 y 11.000 células por microlitro de sangre para un adulto y entre 9.000 y 30.000 para un recién nacido. El hemograma completo es un análisis de sangre que incluye el recuento de leucocitos. Se utiliza para diagnosticar ciertas condiciones médicas, realizar un seguimiento de la progresión de una enfermedad o para determinar la infección. La proporción de leucocitos en la sangre
Se puede utilizar como un diagnóstico de muchos tipos de enfermedades. Una elevación de leucocitos en la sangre, una condición llamada leucocitosis, puede indicar la presencia de una infección o una enfermedad subyacente. Una disminución de los leucocitos puede ser debida a un daño en la médula ósea, trastornos autoinmunes o infecciones graves. Esta condición se llama leucopenia. Hay 5 tipos diferentes de leucocitos, cada uno con funciones específicas. Se pueden dividir en 2 tipos principales, los granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos tienen pequeños gránulos de material dentro de sus membranas celulares que desempeñan un papel importante en su función, ya que las células pueden liberar los gránulos para matar las bacterias, hongos y otros invasores. Hay 3 tipos de granulocitos: eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Los eosinófilos están diseñados principalmente para atacar a los parásitos y también juegan un papel en las reacciones alérgicas. Son parte del sistema inmune innato. Esto significa que defienden de la infección por otros organismos. Reconocen y responden a patógenos de una manera genérica, pero, a diferencia del sistema inmunitario adaptativo, no confiere inmunidad a largo plazo. Los neutrófilos son los más abundantes y son el primer tipo de célula inmune que responde y llega al sitio de la infección. Constituyen una parte esencial del sistema inmune innato. Tienen 3 métodos para atacar directamente microorganismos: la fagocitosis, ingestión; la liberación de agentes antimicrobianos solubles, desgranulación; y la generación de trampas extracelulares de neutrófilos. Los basófilos son los principales responsables de la respuesta alérgica y antígena, liberando una sustancia llamada histamina. Los niveles normales de leucocitos son alrededor de un 50 o 60% de neutrófilos, de un 1 al 4% de eosinófilos y menos del 2% de basófilos. Los mastocitos son también granulocitos, el otro tipo de glóbulos blancos. Los agranulocitos son principalmente los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos constituyen alrededor del 20 al 40% del total de leucocitos e incluyen los linfocitos B, los linfocitos T y las células NK. Los linfocitos pueden defender el cuerpo contra las infecciones, ya que distinguen las células del propio cuerpo de las extrañas. Son mucho más comunes en el sistema linfático que en la sangre y son el principal tipo de célula que se encuentra en la linfa. Los linfocitos T desempeñan un papel central en la inmunidad celular. Se les llama células T porque maduran en el timo, una glándula que está situada en el pecho. Hay varios subconjuntos de células T, cada uno con una función diferente. Los linfocitos T citotóxicos buscan en el cuerpo células infectadas por antígenos. Cuando un linfocito T citotóxico reconoce a un antígeno unido a una célula del cuerpo, se adhiere a la superficie de la célula infectada. A continuación, segrega productos químicos tóxicos en la célula, matando tanto el antígeno como la célula infectada. Los linfocitos T colaboradores, cuando son activados por un antígeno, liberan una sustancia química llamada citoquina, que estimula macrófagos, linfocitos citotóxicos y linfocitos B. Los linfocitos T reguladores o linfocitos T supresores ayudan a prevenir la activación del sistema autoinmune. El sistema inmunológico debe ser capaz de discriminar los elementos extraños del propio cuerpo. Cuando esta discriminación falla, el sistema inmunológico destruye las células y tejidos del cuerpo y, como consecuencia, provoca enfermedades autoinmunes. Las células T reguladoras suprimen activamente la activación del sistema inmune y previenen las enfermedades autoinmunes. Los linfocitos T de memoria son un subconjunto de células T que persisten a largo plazo después de que una infección se haya resuelto. Los linfocitos B son un componente esencial de la respuesta inmune humoral del sistema inmunitario adaptativo. Las funciones principales de los linfocitos B son fabricar anticuerpos contra antígenos, funcionar como células presentadoras de antígenos y eventualmente transformarse en células de memoria B, después de ser activados por la interacción con un antígeno. Las células asesinas naturales, o células NK, son una parte del sistema inmune innato. Proporcionan respuestas rápidas a las células infectadas por virus y responden a la formación de un tumor.
Los monocitos conforman del 3 al 9% de la cantidad de leucocitos. Los monocitos que migran desde el torrente sanguíneo a otros tejidos entonces se diferencian en macrófagos residentes de tejidos o células dendríticas, leucocitos especializados que fagocitan material extraño para neutralizarlo. La fagocitosis es el proceso de absorción de microbios y partículas seguido por la digestión y la destrucción de este material. Los fragmentos microbianos que permanecen después de tal digestión pueden servir como antígenos. Los monocitos están diseñados para presentar antígenos a los linfocitos T para estimular la respuesta inmune. A menudo, los leucocitos que migran a los tejidos del cuerpo en lugar de permanecer en la sangre tienen nombres específicos en función del cual es el tejido en el que se asientan, como los macrófagos fijos en el hígado, conocidos como células de Kupfer. Bueno, muchachos, hay un videito pues como una forma de otra forma de ilustración. ¿Cómo vamos? Juliana, Andrea. Doctor, ¿Me quiere seguir escuchando o no? pues doctor, la verdad Sí. fue una semana pesada por el parcial. Entonces no quiere verme. O, y verme no, escucharme, no. Si me viera ya me hubiera asesinado. Entonces quiere que paremos. Pues doctor, si no hay mucho tema que nos falte, o sea, si el corte no es muy pesado, sí sería bueno. Si no, pues sigamos. No hay problema. Y pienso que tenemos tiempo. El corte sí es pesado. Este bloque es muy largo. Además de que largo es de mucha teoría. Pero no, lo que iba a hacer era una introducción a las neoplasias y comenzar con las neoplasias de tipo linfoide, o sea, con los linfomas. Pero son 5, 8 diapositivas, entonces mejor lo dejamos para el jueves por la mañana tenemos clase, ¿cierto, Felipe? Ese tiempo está asignado para patología. Digamos que sí, yo creo que sí. Listo. Bueno, Felipe, entonces, bueno, hacemos eso. Yo esta noche trato de comenzar y terminar la calificación. Fuera de eso, si hay observaciones, con alguna otra... no, pues hasta que ustedes no sepan la nota, pues no hacen las observaciones. Esta noche entonces yo califico para que puedan ir teniendo más o menos la nota, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo, muchachos? Sí, doctor, muchas gracias. Entonces, gracias por la escuchada, Juliana. Gracias, doctor. Feliz tarde. ¿Cómo, Melissa? Que esté bien, Melissa. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Chao, Adrián. doctor. Chao, Laura. Hasta luego, Kevin, que esté muy bien. Hasta luego, luego, Luis. doctor. Salieron a toda velocidad. Dani, hasta luego. Gloria Isabela, Yuri, Melissa, Sebastián, hasta luego. David, Hasta luego, Valentina, Santiago, hasta luego. Hasta luego, Daniela, Valentina Blandón. Hasta luego, Chamorro. Bueno, muchachos.